Capítulo 5. En el camino de Kaol. Si existe un destino que a veces me es funesto, seguramente hay una bondadosa y misericordiosa providencia que me protege. Al caer de la torre al horrible abismo que se abría a 1000 metros, me daba yo por muerto, y Turid también debió de creerlo así, porque evidentemente no se molestó en averiguarlo, sino que, volviéndose, se marchó enseguida en la aeronave. Pero solo caí 10 metros, quedando enganchado por el correaje en una de las proyecciones cilíndricas de la superficie de piedra que me sostuvo. Aun cuando me sentí sujeto, no podía creer en el milagro que me libraba de una muerte instantánea, y durante un momento permanecí inmóvil, cubierto de pies a cabeza de un sudor frío. Pero cuando por fin logré afirmar mi posición, no me decidí a subir, puesto que no podía entonces saber que Turid no estuviese esperándome arriba. Sin embargo, poco después llegaron a mis oídos el ruido de los propulsores de la aeronave, y según iba alejándose esta me fui dando cuenta de que se dirigían hacia el sur sin preocuparse más de mí. Cautelosamente volví a trepar hasta el tejado, y debo confesar que no fue una sensación agradable la que sentí al levantar de nuevo los ojos por el alero, pero afortunadamente no se veía a nadie, y un momento después me encontré sano y salvo sobre la ancha superficie. El llegar al hangar y sacar la única aeronave que había fue cuestión de un segundo, y justamente, cuando los dos guerreros que Metaishang había dejado en prevención de este incidente aparecían en el tejado, me elevaba yo sobre sus cabezas lanzando una carcajada provocativa. Después bajé rápidamente al patio interior, donde había dejado a Gola, y para mi tranquilidad encontré allí al fiel animal. Los 12 grandes Vans estaban delante de las puertas de sus guaridas mirándole y rugiendo de un modo amenazador, pero no habían desobedecido el mandato de Tubia, y di gracias al destino, que la había hecho su guardiana en los acantilados áureos, y la había dotado con una naturaleza bondadosa y simpática que le había captado la lealtad y el efecto de aquellas fieras. Gola saltó con frenética alegría cuando me vio, y al tocar la aeronave el pavimento del patio durante un segundo, de un salto se colocó a mi lado, y con las manifestaciones de su exuberante felicidad, casi me hizo destrozar el aparato contra el muro de piedra del patio. Entre los furiosos gritos de los Terns, nos elevamos muy por encima de la última fortaleza de los sagrados Terns y corrimos directamente hacia el noroeste y Kaol, dirección que había oído de labios de Metaishang. Ya avanzada la tarde, divisé a lo lejos una pequeña mancha que debía de ser la otra aeronave, pues solo podía ser la que conducía a mi perdido amor y a mis enemigos. Al cerrar la noche me había aproximado mucho a él, y después, comprendiendo que debían haberme visto y no encenderían luces, me guié por mi brújula, aquel maravilloso mecanismo marciano, que, una vez afinado al objeto de su destino, señala su dirección, indiferente a todo cambio de situación. Toda aquella noche corrimos a través del vacío varsomiano, pasando sobre las colinas, fondos de mares muertos, ciudades desiertas hacía mucho tiempo, centros populosos habitados por rojos marcianos, y cintas de terrenos cultivados que bordean los tersos canales que rodean el globo y que los hombres de la Tierra llaman canales de Marte. La aurora me hizo ver que me había acercado mucho a la otra aeronave. Era un aparato mayor que el mío y menos rápido, pero aún así había recorrido una distancia inmensa desde que emprendió su vuelo. El cambio de vegetación me demostró que nos aproximábamos rápidamente al ecuador. Me hallaba lo suficientemente cerca de mi presa para haber podido hacer uso de mi cañón de pequeño calibre, pero aun cuando podía ver que Dejatoris no estaba sobre cubierta, temía disparar sobre el aparato que la conducía. A Turid no le detenían semejantes escrúpulos, y aunque debió de costarle trabajo creer que era realmente yo el que le seguía, no podía dudar del testimonio de sus propios ojos, y dirigió sobre mí, con sus propias manos, su cañón de popa, y un instante después un proyectil explosivo de radio silbó peligrosamente cerca de mi cabeza. El siguiente disparo del negro fue más exacto, dando a mi aparato de lleno en la proa y estallando inmediatamente al contacto, abriendo de par en par los tanques y estropeando la máquina. El aparato cayó tan rápidamente después del disparo que tuve apenas tiempo de atar a Gola y sujetar mi propio correaje a un anillo de la borda antes de que el aparato colgase, con la popa hacia arriba, dirigiéndose por última vez lentamente hacia tierra. Sus tanques de flotación de popa impidieron que descendiese velozmente, pero Turid ahora disparaba con gran rapidez intentando que reventasen estos de modo que yo fuese precipitado a una muerte inmediata en la rápida caída que instantáneamente seguiría a un acertado disparo.
Proyectil tras proyectil nos dio o nos pasó rozando, pero, por milagro, sin herirnos ni tocar los tanques de atrás. Esta buena suerte no podía durar indefinidamente, y seguro de que Turid no me dejaría de nuevo con vida, esperé el estallido de un nuevo proyectil, y después, levantando las manos sobre la cabeza, me dejé caer blando e inerte cual si fuera cadáver y sostenido por mi correaje. La estratagema dio resultado y Turid no disparó más. Poco después oí que disminuía el ruido de los propulsores y me di cuenta enseguida de que de nuevo estaba a salvo. Lentamente la aeronave tomó tierra, y cuando hube soltado a Gola, logré salir con el de los restos del aparato, encontrándome al borde de un bosque natural, cosa tan rara en el seno del agonizante Marte que, aparte del bosque del Valle del Dor, junto al mar perdido de Cores, nunca había visto otro semejante en el planeta. Había aprendido de libros y viajeros algo sobre la desconocida tierra de Caol, que se extiende a lo largo del Ecuador, casi a mitad del camino del planeta, hacia el este de Helium. Comprende un área sumergida de calor extremadamente tropical y está habitada por una raza de hombres rojos, muy parecidos en costumbres, modales y aspecto a la mayoría de los hombres rojos de Barsoom. Sabía que pertenecían al mundo exterior, que aún permanecía tenazmente fiel a la desacreditada religión de los sagrados Terns, y que Metaishan encontraría un recibimiento entusiasta y se hallaría a salvo entre ellos, mientras John Carter solo podía esperar una muerte ignominiosa a sus manos. El aislamiento de los caolianos es casi completo por el hecho de que ninguna vía de agua une su territorio con ninguna otra nación, ni tampoco la necesitan, puesto que la baja tierra pantanosa que comprende el área entera de sus dominios es suficiente para fecundar sus abundantes cosechas tropicales. En todas direcciones, incultas colinas y áridas extensiones de fondos de mares muertos dificultan toda comunicación, y puesto que prácticamente no existe el comercio exterior en el guerrero Barsoom, donde cada nación se basta a sí misma, poco se ha sabido siempre relativo a la corte del Yedak de Caol y los numerosos y extraños, pero a la vez interesantes, pueblos a quienes gobierna. A veces han llegado cazadores a este punto olvidado del globo, pero la hostilidad de los naturales casi siempre les ha resultado funesta, de modo que hasta el deporte de cazar los extraños y salvajes animales que habitan las selvas de Caol, en los últimos años, ha resultado poco atrayente para los más intrépidos guerreros. Reconocí hallarme en el límite de la tierra de Caol, pero sin tener la menor idea de cuál era la dirección en que debía buscar a Dejatoris, ni hasta qué punto tendría que internarme en el bosque. No así Gola. Apenas le hube soltado, levantó la cabeza, olfateando, y empezó a recorrer el lindero del bosque. Poco después se detuvo y, volviéndose a ver si le seguía, se dirigió al laberinto de árboles, en la dirección que llevábamos antes de que los disparos de Turid hubiesen destrozado nuestro aparato. Le seguí lo mejor que pude por una brusca pendiente que comenzaba en el lindero del bosque. Árboles inmensos elevaban sus poderosas copas muy por encima de nosotros, ocultando su tupido follaje el menor rayo de sol. Era fácil comprender por qué los caolianos no necesitaban aviación. Sus ciudades, ocultas en medio de aquel bosque, debían de ser completamente invisibles desde arriba, ni tampoco podría llevarse a cabo ningún aterrizaje más que con aparatos muy pequeños, y aún así, corriendo grandes riesgos. No podría imaginarse cómo podrían aterrizar Turid y Metaishan, aunque luego supe que al nivel de lo más hondo del bosque se eleva en cada ciudad de Caol una esbelta torre, que guarda a los caolianos día y noche contra la secreta aproximación de una flota hostil. A una de estas, el ecador de los sagrados Terns no encontró dificultad en acercarse y por su medio bajaron a tierra sin novedad. Al aproximarnos Gola y yo al fondo del declive, el terreno se hizo blando y pantanoso, de modo que fue con la mayor dificultad como pudimos proseguir nuestro camino. Esbeltas hierbas moradas, cuyos extremos eran rojos y amarillos, crecían con fuerza a nuestro alrededor, a una altura de varios metros sobre mi cabeza. Millares de enredaderas pendían en graciosos festones, de árbol a árbol, y entre ellas había muchas variedades del hombre flor marciano, cuyos brotes tienen ojos y manos para ver y coger los insectos de que se alimentan. También estaba muy a la vista el repulsivo árbol Calou. Es una planta carnívora del tamaño de un matorral de salvia, como los que crecen en nuestras llanuras occidentales. Cada rama termina en unas fuertes quijadas que devoran a grandes y formidables fieras. Tanto Gola como yo escapamos varias veces milagrosamente de aquellos glotones árboles monstruos. De cuando en cuando,
áreas de terreno firme nos proporcionaban intervalos de descanso en el árido trabajo de atravesar aquel vistoso pantano ensombrecido, y en una de ellas, finalmente, decidí acampar durante la noche, que mi cronómetro me avisó se acercaba. A nuestro alrededor crecían numerosas variedades de frutas, y como los calous marcianos son omnívoros, Gola no encontró dificultad en hacer una buena comida después que le hube bajado las viandas. Después, habiendo comido yo también, me acosté con la espalda pegada al lomo de mi fiel perro y me dormí profundamente. El bosque estaba sumido en oscuridad impenetrable, cuando un gruñido de Gola me despertó. A nuestro alrededor podía oír pisadas furtivas y, de cuando en cuando, el centelleo de malévolos ojos verdes que nos miraban. Levantándome, desenvainé la espada y esperé. De repente, un horrendo y profundo rugido salió de alguna salvaje garganta casi a mi lado. Qué tonto había sido al no buscar un refugio más seguro, para Gola y para mí, entre las ramas de uno de los innumerables árboles que en aquella espesura nos rodeaban. De día hubiese sido relativamente fácil haber subido a Gola de un modo u otro, pero ahora era demasiado tarde. No se podía hacer más que defender nuestro terreno y pasar el mal trago, aunque, por la horrenda baraúnda que llegaba a nuestros oídos y para la cual parecía haber sido la señal el rugido primero, juzgué que debíamos hallarnos en medio de cientos, quizá miles, de las fieras bestias caníbales de la selva caoliana. Durante toda la noche sostuvieron un infernal alboroto, pero no pude averiguar por qué no nos atacaban, ni aun ahora lo sé de seguro, a no ser que ninguno de ellos se atreviera a pisar los trozos de césped rojo que salpicaban el pantano. Cuando amaneció estaban aún allí, andando a nuestro alrededor, pero siempre del otro lado del césped. Con dificultad podría imaginarse una reunión más terrorífica de monstruos fieros y sanguinarios. Solos y por parejas empezaron a internarse en la selva poco después de salir el sol, y cuando desapareció el último, Gola y yo reanudamos nuestra marcha. De cuando en cuando, durante el día, veíamos horribles fieras, pero, afortunadamente, no nos alejamos nunca de una isla de césped, y cuando nos veían, su persecución terminaba siempre en el borde de la tierra firme. Hacia mediodía dimos con un buen camino que iba en la dirección que recorríamos. Todo en aquel camino denotaba el trabajo de hábiles ingenieros, y confiaba, tanto por la antigüedad que denotaba como por las señales evidentes de seguir siendo transitado diariamente, que a buen seguro debía de conducir a una de las principales ciudades de Caol. Al entrar en él por un lado, un monstruo inmenso salió por el otro de la selva y, al vernos, atacó con furia en nuestra dirección. Imaginaos, si podéis, un tábano de la tierra, del tamaño de un toro de Hereford, bien desarrollado, y tendréis una ligera idea del feroz y horrendo aspecto del monstruo alado que cargó sobre mí. Terribles quijadas delante y poderoso y envenenado aguijón detrás hacían que mi relativamente mezquina espada pareciese una lamentable arma de defensa. Tampoco podía esperar escapar a sus movimientos, rápidos como el relámpago, ni esconderme de aquella mirada, cuyos ojos, que cubrían las 3/4 partes de su horrenda cabeza, le permitían ver al mismo tiempo en todas direcciones. Hasta mi poderoso y feroz Gola resultaba tan indefenso como un patito recién nacido ante aquel ser terrible y feroz. Pero era inútil huir, aun cuando hubiera sido aficionado a ello. Así, pues, guardé mi terreno, con Gola, gruñendo a mi lado, siendo mi única esperanza morir, como siempre había vivido, peleando. La fiera estaba ya sobre nosotros, y en aquel instante me pareció entrever una ligera esperanza de victoria. Si pudiese evitar la terrible amenaza de muerte cierta, escondida en los sacos de veneno que alimentaban el aguijón, la lucha sería menos desigual. Al pensarlo, llamé a Gola para que saltase sobre la cabeza del animal, y mientras sus poderosas fauces se cerraban sobre la diabólica cabeza y sus brillantes colmillos se enterraban en el hueso y cartílago de la parte inferior de uno de los enormes ojos de la fiera, me metí debajo del inmenso cuerpo, al levantarse éste arrastrando a Gola del suelo, para poder sacar el aguijón y atravesar con él lo que pendía de su cabeza. Ponerme en el camino de aquella lanza cargada de veneno era correr a una muerte cierta, pero no podía hacer otra cosa, y mientras la fiera se precipitaba con la velocidad del relámpago hacia mí, con mi larga espada di un terrible tajo que separó el mortífero miembro del horrendo cuerpo. Después, cual si fuese un mazo, una de las poderosas patas traseras me dio de lleno en el pecho y me envió rodando, medio atontado y sin aliento, a través del camino y debajo de los matorrales que lo bordeaban.
Afortunadamente pasé entre los huecos de los árboles, pues si hubiese dado contra uno de ellos hubiese sido malherido, si no muerto. Tan rápidamente había sido impulsado por aquella enorme pata trasera. Deslumbrado como estaba, me puse en pie y volví en auxilio de Gola para encontrar a su salvaje antagonista dando vueltas a 10 metros del suelo, pegando desesperantemente al Callow, que se agarraba a él con sus 6 poderosas patas. Aún durante mi repentino vuelo por el aire, no había soltado la espada, y ahora me precipité debajo de los 2 monstruos luchadores, hiriendo repetidas veces a aquel horror con su afilada punta. El monstruo podía fácilmente haberse puesto fuera de mi alcance, pero evidentemente sabía tan poco de retiradas ante el peligro como Gola y yo, porque cayó rápidamente sobre mí, y antes de que pudiese escapar me agarró el hombro con sus poderosas fauces. Una y otra vez, el ahora inútil tronco de su gigante aguijón dio fútilmente contra mi cuerpo, pero los golpes solos eran de tanto efecto como las coces de un caballo, así es que, al decir fútilmente, solo me refiero a la función natural del inutilizado miembro. Eventualmente podía haberme pulverizado. No le quedaba mucho que hacer para lograrlo, cuando ocurrió algo que terminó para siempre sus hostilidades. Desde donde yo colgaba, unos metros sobre el camino, podía ver unos cientos de metros de la carretera de Caol hasta donde se volvía hacia el este, y justamente cuando había perdido toda esperanza de escapar de la peligrosa situación en que me encontraba, vi aparecer a un guerrero rojo por el recodo. Montaba un espléndido toad, uno de las especies más pequeñas usadas por los hombres rojos, y llevaba en la mano una lanza ligera extraordinariamente larga. Su cabalgadura marchaba lentamente cuando le distinguí, pero en el momento en que el hombre rojo nos vio, una palabra a su toad hizo cargar a este rápidamente sobre nosotros. El guerrero, con su larga lanza, se precipitó sobre la fiera, y mientras su toad y su jinete se arrojaban debajo, la punta de la lanza atravesó el cuerpo de nuestro antagonista. Con un estremecimiento convulsivo, el monstruo se endureció, las fauces se aflojaron, soltándome, y después, estremeciéndose en el aire, la fiera cayó de cabeza en el camino, sobre Gola, que aún seguía agarrándose tenazmente a su ensangrentada cabeza. Cuando logré ponerme en pie, el hombre rojo se había vuelto y se hallaba a nuestro lado. Gola, viendo a su enemigo inerte y sin vida, soltó su presa cuando se lo ordené, y se escurrió debajo del cuerpo que le cubría, y los dos hicimos frente al guerrero, que nos contemplaba. Empecé a darle las gracias, pero me interrumpió perentoriamente, diciendo: ¿Quién sois para atreveros a penetrar en la tierra de Caol y cazar en el bosque real del Yeda? Después, al observar mi piel blanca, a través de la mugre y sangre que me cubría, sus ojos se abrieron de par en par, y en tono alterado me preguntó: ¿es posible que seáis un sagrado Tern? Podía haberle engañado durante algún tiempo, como había engañado a otros, pero habiendo tirado la peluca amarilla y la diadema sagrada en la presencia de Metaixchang, sabía que no tardaría mucho mi nuevo amigo en descubrir que no era ningún Tern. No soy Tern, repliqué, y después, echando toda precaución a los vientos, añadí: soy John Carter, príncipe de Helium, cuyo nombre puede que no os sea desconocido. Si sus ojos se habían abierto cuando me tomó por un sagrado Tern, ahora, que sabía quién era, materialmente se le salían de la cara. Agarré mi larga espada con más firmeza, mientras pronunciaba las palabras que sabía habían de precipitar el ataque, pero, con gran sorpresa mía, no precipitaron nada. John Carter, príncipe de Helium, repitió lentamente, como si no pudiese darse cuenta de la verdad que encerraban aquellas palabras. John Carter, el más poderoso guerrero de Barsoom. Y después, echando pie a tierra, puso la mano sobre mi hombro, según se acostumbra al hacer el saludo más amistoso de Marte. Es mi deber y debiera ser mi gusto mataros, John Carter, pero siempre, en lo más profundo de mi corazón, he admirado vuestras proezas y he creído en vuestra buena fe, mientras he dudado y desconfiado de los Terns y su religión. Para mí significaría la muerte instantánea si mi herejía se sospechase en la corte de Kulantit, pero si puedo serviros, príncipe, no tenéis más que mandar a Torquar Bar, Duar del camino de Caol. La verdad y la honradez resplandecían en el noble rostro del guerrero, de modo que no podía menos que confiar en él, aun cuando debiera ser mi enemigo. Su título de capitán del camino de Caol me explicaba su oportuna aparición en el seno de la profunda selva, porque todos los caminos de Barsoom están recorridos por patrullas de nobles guerreros, ni hay servicio más honroso que aquel,
tan peligroso y solitario, que se realiza por las menos frecuentadas secciones de los dominios de los hombres rojos de Barsoom. Torquemada ha colocado ya sobre mis hombros una gran deuda de gratitud, repliqué, señalando el cuerpo del animal monstruoso, de cuyo corazón estaba sacando su larga lanza. El hombre rojo sonrió. Fue una suerte que llegase tan a tiempo, dijo. Solo esta lanza envenenada, atravesando el corazón mismo de un Sith, puede rematarlo con la rapidez suficiente para salvar su presa. En esta sección de Kaol todos vamos armados con una larga lanza para Siths, cuya punta está impregnada con su veneno, pues ningún otro virus obra tan rápidamente sobre la fiera como el suyo propio. Mirad, continuó, sacando su puñal y haciendo una incisión en el cuerpo a un pie sobre el tronco del aguijón, del cual después sacó 2 sacos, cada uno de los cuales contenía gran cantidad del mortífero líquido. De este modo mantenemos nuestro depósito, aunque si no fuese por ciertos usos comerciales, a los cuales se destina el virus, sería apenas necesario aumentar nuestra provisión, puesto que los Siths están casi por completo exterminados. Solo de cuando en cuando damos con alguno. Antiguamente, sin embargo, Kaol estaba lleno de los terribles monstruos, que a menudo aparecían en rebaños de 20 o 30, precipitándose en nuestras ciudades y llevándose mujeres, niños y hasta guerreros. Mientras hablaba, había estado yo meditando cuando podría prudentemente comunicarle la misión que a aquella tierra me traía, pero sus siguientes palabras impidieron que yo hiciese alusión al asunto y diese interiormente gracias de no haber hablado demasiado pronto. Y en cuanto a ti, John Carter, dijo, no te preguntaré lo que te trae aquí ni deseo saberlo. Tengo ojos, oídos y una inteligencia corriente, y ayer por la mañana vi una partida que llegó del norte a la ciudad de Kaol en un pequeño aparato. Pero una cosa te pido, y es la palabra de honor de John Carter de que no intentará nada contra la nación de Kaol ni su gobernante. Te doy mi palabra respecto a ello, Torquemada, repliqué. Me dirijo por el camino de Kaol, alejándome de la ciudad, prosiguió. No he visto a nadie, y menos aún a John Carter. Tampoco tú has visto a Torquemada ni oído nunca su nombre. ¿Comprende? Perfectamente, repliqué. Puso de nuevo la mano sobre mi hombro. Este camino conduce directamente a Kaol, dijo. Buena suerte, y saltando sobre su toat emprendió el trote, sin volverse siquiera una vez a mirarme. Fue al oscurecer cuando Gola y yo distinguimos, a través de la espesura del bosque, la gran muralla que rodea la ciudad de Kaol. Habíamos recorrido todo el camino sin aventura ni contratiempo alguno, y aunque las pocas personas que habíamos encontrado habían mirado con extrañeza al Kalou, nadie había penetrado el pigmento rojo con el cual yo había ligeramente untado todo mi cuerpo. Pero el atravesar la comarca que nos rodeaba y entrar en la guardada ciudad de Kulantit, Jeddah de Kaol, eran cosas distintas. No hay hombre que entre en ninguna ciudad marciana sin dar toda clase de detalles y cuenta satisfactoria de sí mismo, ni me ilusionaba en la esperanza de que podría ni siquiera por un momento engañar a los oficiales de guardia, ante los cuales me llevarían en el momento en que me presentase en cualquiera de las puertas. Mi única esperanza era entrar en la ciudad protegido por las sombras de la noche, y una vez en ella, confiar en mi ingenio para ocultarme en algún barrio populoso, donde fuese menos probable que me detuviesen. Con esta idea presente, rodeé la gran muralla, quedándome dentro del borde del bosque, que está separado de la muralla, todo alrededor de la ciudad, para que ningún enemigo pueda utilizar los árboles como medio de penetrar en ella. Varias veces intenté escalar la barrera en diferentes partes, pero ni aun mis músculos terrenos podían dominar aquel parapeto hábilmente construido. A una altura de 30 metros la muralla se combaba hacia afuera, y después, durante otros 30, se elevaba perpendicularmente, volviendo a combarse otros 15 metros, y así hasta el fin. Y resbaladiza. No lo sería más el cristal pulido. Finalmente, tuve que admitir que por fin había descubierto una fortificación barsomiana que no podía penetrar. Descorazonado me retiré al bosque, junto a un ancho camino que conducía a la ciudad por el este, y con Gola a mi lado me dormí profundamente. Capítulo 6. Un héroe en Kaol. Era ya de día cuando me despertó un movimiento cauteloso cerca de mí. Al abrir los ojos vi que Gola también se movía y, sentándose, con todo el pelo erizado, miraba a través de los matorrales hacia el camino. Al principio nada pude ver,
pero después distinguí algo verde y suave que se deslizaba por entre la vegetación morada, amarilla y encarnada. Haciendo señas a Gola para que permaneciese quieto donde se hallaba, me dirigí hacia afuera para investigar, y escondido tras el tronco de un gran árbol vi una larga fila de los odiosos guerreros verdes de los fondos de los mares muertos, ocultos en la espesa selva, junto al camino. Hasta donde podía ver, la silenciosa fila de destrucción y muerte se extendía fuera de la ciudad de Caol. Solo existía una explicación. Los hombres verdes esperaban la salida de un cuerpo de ejército rojo por la puerta más próxima, y estaban emboscados para saltar sobre ellos. No debía lealtad alguna al Yedak de Caol, pero era de la misma raza de nobles hombres rojos que mi princesa y no podía presenciar tranquilamente el degüello de sus guerreros por los crueles demonios sin corazón de los lugares desolados de Barsoom. Cautelosamente retrocedí hasta donde había dejado a Gola, y avisándole de que no hiciese ruido alguno, le hice seña de que me siguiese. Dando un gran rodeo, para evitar caer en manos de los hombres verdes, pude llegar, por fin, a la gran muralla. A unas 100 yardas a mi derecha estaba la puerta por donde evidentemente esperaban que saliese la tropa, pero para llegar a ella tenía que pasar el flanco de los guerreros verdes, cerca de su alcance, y temiendo que mi plan de avisar a los caolianos pudiera de este modo ser impedido, decidí apresurarme a llegar a otra puerta, distante 1 kilómetro, que me daría entrada en la ciudad. Sabía que mi misión me proporcionaría un magnífico pasaporte para Caol, y debo confesar que mi aviso obedecía más a mi ardiente deseo de entrar en la ciudad que al de evitar un combate con los hombres verdes. Por mucho que me guste luchar, no puedo siempre darme ese gusto, y en aquel momento tenía cosas de más importancia pendientes que derramar la sangre de guerreros extraños. Si lograse encontrarme dentro de la muralla de la ciudad, podría ofrecérseme la oportunidad, con la confusión y emoción que seguramente seguirían a mi anuncio, de penetrar en el palacio del Yedak, donde seguramente estarían hospedados Metaixchang y sus acompañantes. Pero apenas había dado 100 pasos en la dirección de la puerta más alejada, cuando el rumor de las tropas en marcha, el ruido de armas y los relinchos de los Toats, dentro de la ciudad, me dieron a entender que los caolianos se dirigían ya a la otra salida. No había tiempo que perder. Un momento más y la puerta se abriría, saliendo la cabeza de la columna al camino, donde le esperaba la muerte. Volviendo a la maldita puerta, corrí rápidamente a lo largo del borde de la muralla, dando los grandes saltos que al principio me hicieron famoso en Barsoom. Saltos de 30, 50, 100 metros, no son nada para los músculos de un hombre de la Tierra en Marte. Al pasar cerca de los hombres verdes, estos me vieron y en un instante, sabiendo que su secreto estaba descubierto, los que se hallaban más cerca de mí se pusieron en pie de un salto, esforzándose por evitar que llegase a la puerta. Al mismo instante, ésta se abrió de par en par, dando paso a la cabeza de la columna caoliana. Una docena de guerreros verdes habían logrado interponerse entre la puerta y yo, pero no tenían la menor idea de quién era aquel a quien intentaban detener. No amainé mi paso en lo más mínimo al precipitarme entre ellos, y según caían ante mi espada acudían a mi mente los agradables recuerdos de aquellas otras luchas, en que Tars Tarkes, Yedak de Tark, el más poderoso de los hombres verdes, me había animado en los largos y ardorosos días marcianos, cuando juntos cegábamos a nuestros enemigos hasta hacer que el montón de sus cadáveres se elevase por encima de la cabeza de un hombre de extraordinaria estatura. Cuando entre varios guerreros me acosaron estrechamente, allí delante de la tallada puerta de Caol, salté por encima de sus cabezas y, a semejanza de los horrendos hombres planta del Dor, golpeé en las cabezas de mis enemigos al pasar sobre ellas. Desde la ciudad, los guerreros rojos se precipitaban sobre nosotros, y desde la selva, la horda salvaje de los hombres verdes salía a su encuentro. En un momento me hallé en el centro de la más fiera y sangrienta batalla en que hubiera nunca tomado parte. Aquellos caolianos eran de los más nobles luchadores, aunque no son los guerreros verdes del Ecuador un átomo menos marciales en el combate que sus fríos y crueles primos de la zona templada. Muchas veces hubo ocasión para que cualquiera de los dos bandos pudiera retirarse sin deshonor, terminando de este modo las hostilidades, pero por el loco ímpetu con el que invariablemente cada lado renovaba las hostilidades, pronto comprendí que lo que únicamente debía ser una ligera escaramuza terminaría solo con el completo exterminio de uno u otro bando guerrero. Despertada en mí la alegría de la lucha, disfruté mucho con la batalla,
y que mi modo de combatir fue notado por los caolianos lo demostraron los vítores que a menudo me dirigieron. Si a veces parezco enorgullecerme demasiado de mi habilidad guerrera, hay que recordar que el guerrear es mi vocación. Si vuestra vocación fuese de zapatero o pintor y pudieseis ejercitar una u otra mejor que vuestros camaradas, tontos seríais si no os enorgullecieseis de vuestra habilidad. Así, pues, me siento muy orgulloso de que sobre los 2 planetas no haya existido nunca mejor guerrero que John Carter, príncipe de Helium. Y aquel día me excedí para convencer a los naturales de Caol de que deseaba ganar sus corazones y abrirme paso en su ciudad. No había de quedar frustrado mi deseo. Peleamos todo el día, hasta que el camino quedó rojo de sangre y sembrado de cadáveres. Avanzaba y retrocedía la marea de la batalla, por el resbaladizo camino, pero ni una sola vez estuvo realmente la puerta de Caol en peligro. Hubo intervalos de descanso en los cuales pude conversar con los hombres rojos que me rodeaban, y en uno de ellos, el mismo Yedak, Kulantit, puso su mano sobre mi hombro y me preguntó cómo me llamaba. Soy Dotarso Uyat, repliqué, recordando un nombre que hacía años me habían llamado los Tarks, tomado, según acostumbran, de los 2 primeros guerreros suyos que había yo matado. Eres un gran guerrero, Dotarso Uyat replicó, y cuando termine el día te hablaré de nuevo en la gran sala de audiencia. Y después la batalla siguió de nuevo, separándonos, pero había logrado el deseo de mi corazón, y con renovado vigor y alegría esgrimí mi espada hasta que el último de los hombres verdes quedó satisfecho y se retiró hacia su distante fondo de mar. Hasta que terminó la batalla, no me enteré del motivo por el cual el ejército de hombres rojos salía ese día. Al parecer, Kulantit esperaba la visita de un poderoso Yedak del norte, poderoso y único aliado de los caolianos, y deseaba ir a recibirlo a un día de camino de Caol. Pero ahora la salida para recibir al huésped quedó retrasada hasta la siguiente mañana, en que las tropas salieron de nuevo de Caol. No me habían llevado a presencia de Kulantit después de la batalla, pero había enviado a un oficial para que me llevase a habitaciones cómodas en la parte del palacio destinada a los oficiales de la Guardia Real. Allí, con Gola, había pasado una buena noche y me había levantado muy descansado después de los arduos trabajos de los pasados días. Gola había combatido conmigo durante toda la batalla del día anterior, fiel a los instintos y entrenamientos de un perro de guerra marciano, gran número de los cuales se encontraban con las hordas salvajes en el fondo de los mares muertos. Ninguno de los 2 habíamos salido ilesos del combate, pero las maravillosas plantas curativas de Barsoom bastaron para ponerme como nuevo en una sola noche. Almorcé con varios oficiales caolianos que encontré, tan corteses y encantadores como los nobles de Helium, renombrados por su excelente educación y finos modales. Apenas concluida la comida, llegó un mensajero de Kulantit, llamándome a su presencia. Al presentarme ante él, el Yedak se levantó y, bajándose del estrado que sostenía su magnífico trono, se adelantó a recibirme, marca de distinción que no suele concederse más que a los gobernantes. Cae, Dotarso Uyat. Te he llamado para transmitirte el agradecimiento del pueblo de Caol, porque de no ser por tu heroico valor al desafiar al destino para avisarnos de la emboscada, seguramente hubiésemos caído en la bien preparada trampa. Háblame de ti mismo, de qué país has venido y qué misión te trae a la corte de Kulantit. Soy de Hasted, dije, porque realmente tenía un pequeño palacio en aquella ciudad del sur, que pertenece a los lejanos dominios de la nación heliumética. Mi presencia en la tierra de Caol es debida, en parte, a un accidente, habiendo sido destrozado mi aparato sobre el lindero sur de vuestro gran bosque. Fue al buscar la entrada de la ciudad de Caol cuando descubrí la horda verde que acechaba vuestras tropas. Si Kulantit no se explicaba qué asunto podía traerme en una aeronave hasta el límite de sus dominios, fue lo bastante bondadoso para no insistir más en pedirme explicaciones, que ciertamente me hubiese sido difícil dar. Durante mi audiencia con el Yedak, otras personas habían entrado en la cámara, de modo que no las vi hasta que Kulantit pasó delante de mí para saludarlas, ordenándome que le siguiese, a fin de presentarme. Al volverme hacia ellos tuve que esforzarme en dominar la expresión de mi rostro, porque allí, escuchando los elogios de Kulantit, estaban mis enemigos, Turid y Metaishan. Sagrado Ecador de los sagrados Terns, decía el Yedak, derrama tus bendiciones sobre Dotarso Uyat, el valeroso extranjero del distante Haste,
cuyo maravilloso heroísmo y maravillosa ferocidad logró ayer la victoria para Kaol. Metais Chang se adelantó y puso su mano sobre mi hombro. Su rostro no expresó la menor indicación de que me reconociese. Mi disfraz era evidentemente completo. Me habló con bondad y después me presentó a Turid. El negro, también, por lo visto, quedó completamente engañado. Después, Kulantit los obsequió, para mi gran diversión, con detalles de mis proezas sobre el campo de batalla. Lo que más parecía haberle impresionado era mi extraordinaria agilidad. Describió el modo maravilloso en que había saltado por encima de un enemigo, abriéndole el cráneo con mi espada al pasarle por la cabeza. Me pareció que los ojos de Turid se abrían un tanto durante la narración, y varias veces le sorprendí mirándome fijamente a través de sus párpados entreabiertos. Empezaba a sospechar. Y cuando Kulantit habló del Kalou salvaje que luchaba a mi lado, vi relucir la sospecha en los ojos de Metais Chang. ¿O acaso es que lo imaginé? Al terminar la audiencia, Kulantit anunció que deseaba que le acompañase en el trayecto para recibir a su regio huésped, y al despedirme para salir acompañado por un oficial que debía proveerme de un uniforme adecuado y una montura. Tanto Metais Chang como Turid parecían sinceros al profesar el placer que habían sentido de conocerme. Dando un suspiro de satisfacción, salí de la cámara, convencido de que solo mi conciencia intranquila me había hecho creer que mis enemigos sospechaban mi identidad. Media hora después salí por la puerta de la ciudad, con la columna que acompañaba a Kulantit, por el camino donde debía encontrar a su amigo y aliado. Aunque mis ojos y oídos habían estado muy alerta durante la audiencia con el Yedak y mis varios paseos por palacio, no había visto ni oído nada de Dejatoris ni Tubia de Pesetar. Estaba seguro de que debían estar en alguna parte del irregular edificio, y mucho hubiera dado por encontrar un medio de quedarme en él durante la ausencia de Kulantit para poderlas buscar. Hacia el mediodía entramos en contacto con la cabeza de la columna a cuyo encuentro íbamos. Era un espléndido séquito el que acompañaba al Yedak, y se extendía durante millas a lo largo del blanco camino, hacia Kaol. Jinetes cuyos correajes de cuero, incrustados de piedras y metales preciosos, relucían al sol, formaban la vanguardia del cuerpo de ejército, y después venían millares de vistosas carrozas, tiradas por inmensos itidars. Aquellos bajos y cómodos vagones iban de dos en fondo, y a cada lado de ellos marchaban largas filas de guerreros sobre toats, porque en las carrozas iban las mujeres y niños de la casa real. Sobre cada citidar monstruoso iba montado un joven marciano, y toda la escena me remontaba a mis primeros días de Barsoom, hacía 22 años, cuando por primera vez había presenciado el vistoso espectáculo de una caravana de la Horda Verde de los Tarks. Nunca, hasta aquel día, había visto citidars al servicio de los hombres rojos. Aquellos brutos son enormes mastodontes, de una alzada inmensa, aun al lado de los hombres verdes gigantes y sus gigantescas monturas, pero cuando los comparaba a los relativamente pequeños hombres rojos y su cría de toats, asumían proporciones colosales, que resultan verdaderamente asombrosas. Las bestias llevaban arneses cubiertos de joyas y mantas de silla de alegres sedas, fantásticos dibujos bordados con diamantes, perlas, rubíes, esmeraldas y las innumerables piedras preciosas de Marte, mientras que de cada carroza salían docenas de estandartes, de los cuales pendían flámulas, banderas y pendones que flotaban con la brisa. Delante de las carrozas iba el Yedak solo, montado en un toat blanco, cosa nunca vista en Barsoom, y después venían interminables filas de lanceros montados, fusileros y guerreros. Era, en verdad, un espectáculo imponente. Excepto por el ruido de las armas, más el casual relincho de un irritado toat o el bajo y gutural de algún citidar, el paso de la cabalgata era casi silencioso, porque ni el toat ni el citidar tienen pezuñas, y las cinchas de las carrozas son de composición elástica, que no hace ruido alguno. De cuando en cuando se oía la alegre risa de una mujer o la charla de los niños, porque los marcianos rojos son gente sociable, amiga de diversiones, en completa antítesis de la fría y mórbida raza de los hombres verdes. Las ceremonias y fórmulas relacionadas con el encuentro de los dos Yedaks duró 1 hora, y después nos volvimos, dirigiendo ya nuestros pasos hacia la ciudad de Kaol, a la que llegó la cabeza de la columna antes de anochecer, aunque debió de ser la madrugada, cuando la retaguardia traspasó la puerta. Afortunadamente, me encontraba cerca de la cabeza de la columna, y después del gran banquete, al que asistí con los oficiales de la Guardia Real,
me vi libre. Hubo tanta actividad y jaleo en todo el palacio durante toda la noche, con la constante llegada de los oficiales nobles del séquito del Yedak, que no me atreví a intentar un reconocimiento, y en cuanto pude me volví a mi habitación. Al pasar por los corredores, entre la sala del banquete y las habitaciones que me habían destinado, tuve de repente la impresión de que me espiaban y, volviéndome rápidamente, descubrí una figura que se adentraba apresuradamente por una puerta abierta en el instante en que me volvía. Aunque corrí al sitio en que la sombra había desaparecido, no pude encontrar rastro alguno. Sin embargo, podía haber jurado que había visto un rostro blanco coronado de rubios cabellos. El incidente proporcionó alimento suficiente a mi imaginación, puesto que, si no me había equivocado en mis conjeturas, Metaishan y Turid debían de sospechar mi identidad, y si eso fuese así, ni siquiera el servicio que había prestado a Kulantit podría salvarme de su fanatismo religioso. Pero nunca las vagas conjeturas ni los inútiles temores del futuro pesaron bastante en mi mente para quitarme el descanso, y así pues, aquella noche me eché sobre las sedas y pieles que cubrían mi lecho y me sumí en un tranquilo sueño. Los Calous no podían entrar en las habitaciones de palacio, y tuve que relegar a mi pobre Gola a las cuadras donde estaban los Toats reales. Tenía allí una habitación cómoda y hasta lujosa, pero mucho hubiera dado por tenerle a mi lado, y si hubiese estado, lo que ocurrió aquella noche no hubiera tenido lugar. No habría dormido más de un cuarto de hora cuando me despertó de repente el pasar por mi frente algo frío y viscoso. Al instante me puse en pie, agarrando lo que tenía encima. Durante un segundo, mi mano tocó carne humana, y después, al precipitarme de cabeza para agarrar a mi visitante nocturno, se me enredó un pie en la cubierta de seda, y del lecho caí al suelo. Cuando logré ponerme de nuevo en pie y encontrar la llave de la luz, mi visitante había desaparecido. Un cuidadoso reconocimiento del cuarto no me reveló nada que pudiese explicar, ni la identidad ni el asunto de la persona que de aquel modo secreto me había buscado en el silencio de la noche. No podía creer que fuese su intención robarme, puesto que no se conocen ladrones en Barsoom. El asesinato, sin embargo, es frecuente, pero tampoco este podía haber sido el móvil de mi furtivo visitante, porque podía haberme matado fácilmente si hubiese querido. Había casi desistido de averiguarlo, y estaba a punto de volver a dormirme, cuando una docena de guardias caolianos entraron en mi habitación. El oficial que los mandaba era uno de los amables comensales de la mañana, pero ahora su rostro no expresaba la menor simpatía. Kulantit os manda comparecer ante su presencia. Venid. Capítulo 7. Nuevos aliados. Rodeado por los guardias, recorrí los corredores del palacio de Kulantit, Yedak de Kaol, hasta la sala de audiencia, situada en el centro del sólido edificio. Al entrar en la sala, brillantemente iluminada, llena de nobles de Kaol y oficiales del Yedak recién llegado, todos los ojos se volvieron hacia mí. Sobre el gran estrado, al extremo de la cámara, había 3 tronos, en los que estaban sentados Kulantit y sus huéspedes, Metaishan y el otro Yedak. Y silenciosamente nos dirigimos por el centro de la habitación hasta el pie de los tronos, donde nos detuvimos. Manifiesta tu cargo, dijo Kulantit dirigiéndose a alguien que se hallaba entre los nobles que había a su derecha, y entonces Turid, el negro dator del primer nacido, se adelantó y me confrontó. Nobilísimo Yedak, dijo, dirigiéndose a Kulantit, desde el primer momento me infundió sospechas este extranjero en tu palacio. La descripción que habéis hecho de sus endiabladas hazañas venía bien con las del mayor enemigo de Barsoom. Pero para que no hubiese equivocación, envié a un sacerdote de nuestro sagrado culto para hacer la prueba que descubriría su disfraz y revelaría la verdad. He aquí el resultado. Y Turid, con dedo rígido, señaló a mi cabeza. Todos los ojos siguieron la dirección de aquel dedo acusador. Yo solo parecía ignorar la señal fatal que circundaba mi frente. El oficial que estaba a mi lado adivinó mi perplejidad, y mientras Kulantit fruncía amenazadoramente el ceño al mirarme, el noble sacó de su bolso un espejito, que colocó ante mí. Una sola mirada fue suficiente. De mi frente, la mano traidora del Tern, a favor de las tinieblas de mi dormitorio, había limpiado una porción del pigmento rojo que me desfiguraba, dejando ver mi piel blanca, tostada por el sol. Durante un momento Turid cayó. Sospecho que para que fuese mayor el efecto dramático de su revelación.
Después prosiguió: aquí tienes, oh Kulantit, al que ha profanado los templos de los dioses de Marte, al que ha violado las personas de los sagrados Terns y vuelto al mundo contra su antigua religión. Ante ti, en tu poder, Yedak de Kaol, defensor del sagrario, está Jon Carter, príncipe de Helium. Kulantit dirigió una mirada a Metaishan como pidiendo que corroborase aquellas acusaciones. El sagrado Tern movió afirmativamente la cabeza. Es, en efecto, el gran blasfemo, dijo. Ahora mismo me ha seguido hasta el centro de tu palacio, Kulantit, con el solo objeto de asesinarme. Él miente, exclamé. Kulantit, escucha para que sepas la verdad. Escucha mientras te digo por qué Jon Carter ha seguido a Metaishan hasta vuestro palacio. Escúchame lo mismo que a ellos, y después juzga si mis actos no están más de acuerdo con la caballerosidad y el honor barsomiano que los de aquellos beatos vengativos de fe espuria, de cuyos crueles lazos he libertado a vuestro planeta. Silencio. Rugió el Yedak, poniéndose en pie de un salto y agarrando el puño de su espada. Silencio, blasfemo. Kulantit no puede permitir que el aire de su cámara sea corrompido por las herejías que salen de tu inmunda garganta para juzgarle. Estás ya condenado. Solo queda determinar cómo has de morir. Hasta el servicio que hiciste al ejército de Kaol no ha de servirte de nada. Fue un vil subterfugio para lograr mi favor y acercarte a este sagrado hombre contra cuya vida atentabas. A los pozos con él, concluyó dirigiéndose al oficial que me custodiaba. Era una bonita situación, por cierto. ¿Qué esperanza podía ya quedarme teniendo toda una nación en contra? ¿Qué esperanza de perdón a manos del fanático Kulantit y con consejeros tales como Metaishan y Turid? El negro se echó a reír maliciosamente en mis narices. No te escaparás esta vez, hombre de la tierra, dijo burlonamente. Los guardias me cercaron. Una nube roja nubló mi vista. La sangre batalladora de mis antepasados ardía en mis venas. El ansia de la lucha con toda su loca fiereza se había apoderado de mí. Dando un salto me coloqué junto a Turid, y antes de que la endiablada sonrisa hubiese desaparecido de su hermoso rostro, le había dado de lleno en la boca con mi puño cerrado, y según descargaba el buen y antiguo golpe americano, el negro dato retrocedió unos pasos y cayó hecho un guiñapo a 2 metros del trono de Kulantit, escupiendo sangre y huesos por su malherida boca. Después, desenvainando la espada, me puse en guardia para hacer frente a una nación entera. En un instante, los que me rodeaban cayeron sobre mí, pero antes de haber podido descargar el primer golpe, por encima del griterío de los guerreros, se elevó una poderosa voz, y una figura gigantesca saltó súbitamente del estrado, con espada desenvainada, y se plantó ante mis adversarios. Era el Yedak, huésped de Kulantit. «Deteneos», exclamó. «Si estimas en algo mi amistad, Kulantit, y la antiquísima paz que ha existido entre nuestros pueblos, llama a tus guerreros, porque siempre, y fuere quien fuere con quien luche Jon Carter, estará a su lado, luchando hasta la muerte. Tabandín, Yedak de Pesetart». Cesaron los gritos, y las puntas amenazadoras se bajaron, y millares de ojos se volvieron, primero hacia Tabandín, sorprendidos, y después hacia Kulantit, interrogadores. Al principio, el Yedak de Kaol palideció de rabia, pero antes de hablar se había dominado, de modo que su tono era tranquilo, como correspondía a una conversación sostenida entre 2 Yedaks. Tabandín dijo lentamente: debe de tener grandes motivos para renegar de este modo de los antiguos usos que inspiran la conducta de un huésped dentro del palacio de su amigo. Para no olvidarlo, yo también prefiero callar hasta que el Yedak de Pesetart haya merecido mi aprobación por su modo de proceder, relatando las causas que le han movido a ello. Veía claramente que el Yedak de Pesetart se sentía impulsado a tirarle a la cara a Kulantit su escudo, pero también se dominó y dijo con tranquilidad aparente: nadie mejor que Tabandín conoce las leyes que dirigen los actos de los hombres en los dominios de sus vecinos, pero Tabandín debe acatamiento a una ley aún más alta, la ley de la gratitud. Y a ningún hombre de Barsoom debe mayor deuda de gratitud que a Jon Carter, príncipe de Helium. Hace años, Kulantit continuó, cuando me visitaste por última vez, te impresionaron las gracias y encantos de mi única hija, Tubia. Viste cómo la adoraba, y más tarde supiste que,
inspirada por un incomprensible capricho, había emprendido la última, larga y voluntariosa peregrinación sobre el frío seno del misterioso ISS, dejándome desolado. Hace algunos meses oí por primera vez hablar de la expedición que John Carter había dirigido contra ISIS y los sagrados Terns. Débiles rumores de las atrocidades que habían sido cometidas por los Terns, con los que durante innumerables años habían flotado por el poderoso ISS, llegaron a mis oídos. Supe que millares de prisioneros habían sido libertados, pocos de los cuales se habían atrevido a volver a sus propios países, debido a la terrible sentencia de muerte que incluye a todos los que vuelven del Valle del Dor. Durante algún tiempo no pude creer las herejías que me contaban, y rogaba que mi hija Tubia hubiese muerto antes de que cometiese el sacrilegio de volver al mundo exterior. Pero después, el amor paternal recobró sus derechos y confesó que preferiría la condenación eterna a seguir separado de ella, si aún existía. Envié, pues, emisarios a Helium y a la corte del Sodar, Jeddat el primer nacido, y al que ahora gobierna a aquellos de la nación de los Terns que han renegado de su religión, y de todos y cada uno oí la misma relación de crueldades sin nombre y atrocidades cometidas por los sagrados Terns con las pobres indefensas víctimas de su religión. Había entre ellos muchos que conocían o habían visto a mi hija, y por Terns que habían estado cerca de Metaishang supe las indignidades con que él personalmente la había cubierto, y me alegré, cuando vine aquí, de encontrarme con Metaishang, porque lo hubiese buscado hasta dar con él aunque fuese durante toda la vida. Oí más también, y fue la bondadosa caballerosidad con que John Carter había tratado a mi hija. Me contaron cómo había luchado por ella y la había salvado, y cómo había despreciado el escaparse de los salvajes Warhounds del sur, enviando a Tubia hacia la libertad, montada en su propio Toad y permaneciendo él a pie para hacer frente a los guerreros verdes. Puede extrañarte, Kulantit, que esté dispuesto a arriesgar mi vida, la paz de mi nación y hasta tu amistad, que aprecio más que nada, para defender al príncipe de Helium. Durante un instante, Kulantit permaneció silencioso. Podía ver, por la expresión de su rostro, que se hallaba sumamente perplejo. Después dijo, Tabandine, y su entonación, aunque triste, era amistosa: ¿quién soy yo para juzgar a mi prójimo? A mis ojos, el padre de los Terns es aún sagrado, y la religión que enseña, la única verdadera, pero si me encontrase frente al mismo problema que se te presenta, no dudo que pensaría y obraría lo mismo que tú. En cuanto al príncipe de Helium se refiere, puedo intervenir, pero entre tú y Metaishang, mi única misión es la de conciliación. El príncipe de Helium será escoltado hasta la frontera antes de que se ponga el sol, quedando en libertad de dirigirse a donde le plazca, pero, bajo pena de muerte, no deberá entrar más en tierra de Kaol. Si has de reñir con el padre de los Terns, no necesito decirte que te ruego lo suspendas hasta que los dos hayáis salido de mis dominios. ¿Estás satisfecho, Tabandín? El Jeddat de Pesetart movió afirmativamente la cabeza, pero el feo ceño con que miró a Metaishang auguraba mal para aquella cara de torta. El príncipe de Helium está lejos de estar satisfecho, exclamé, interrumpiendo bruscamente los preliminares de paz al precio señalado. He escapado a la muerte más de 12 veces por seguir a Metaishang y alcanzarle, y no pienso ser conducido como un Toad decrépito al matadero desde la meta que he alcanzado con mis proezas y el poder de mis músculos. Ni tampoco quedará satisfecho Tabandín, Jeddat que Pesetart, cuando me haya escuchado hasta el final. ¿Sabéis por qué he seguido a Metaishang y Turid, el negro Dator, desde los bosques del Valle del Dor, cruzando medio mundo y venciendo dificultades insuperables? ¿Creéis que John Carter, príncipe de Helium, había de rebajarse hasta el asesinato? Puede ser tan necio Kulantit que crea las mentiras que le dicen Metaishang y el Dator Turid. No persigo a Metaishang para matarle, aunque el dios de mi planeta es testigo de que mis manos ansían ahogarle. Le sigo, Tabandín, porque con él van dos prisioneras, mi esposa, Dejatoris, princesa de Helium, y tu hija Tubia de Pesetart. ¿Creéis ahora que he de permitir que me pongan en la frontera, a no ser que la madre de mi hijo me acompañe y tu hija te sea devuelta? Tabandín se volvió a Kulantit. Sus ojos centelleaban de ira, pero por el poder de su fuerza de voluntad no se alteró. ¿Sabías esto, Kulantit?, preguntó.
¿Sabías que mi hija estaba prisionera en tu propio palacio? No podía saberlo, interrumpió Metaishan, palideciendo, a mi parecer, más de miedo que de rabia. No podía saberlo porque es una mentira. Esta frase le hubiese costado la vida a no ser porque en el momento en que saltaba sobre él, Tabandín dejó caer pesadamente su mano sobre mi hombro. Aguarda, me dijo, y después, dirigiéndose a Kulantit, añadió, no es mentira. Sé positivamente que el príncipe de Helium no miente. Contéstame, Kulantit, te he hecho una pregunta. Con el padre de los Terns vinieron 3 mujeres, replicó Kulantit Paidor, su hija, y 2 que dicen son sus esclavas. Si estas son Tubia de Pesetart y Deja Toris de Helium, lo ignoro, no he visto a ninguna de las 2. Pero si son ellas, te las devolverán mañana. Mientras hablaba miraba fijamente a Metaishan, no como debiera mirar un devoto a un sagrado sacerdote, sino como un gobernante mira a uno de sus súbditos al darles una orden. El padre de los Terns debió de ver tan claramente como yo que las recientes revelaciones de su verdadero carácter habían contribuido mucho a debilitar la fe de Kulantit, y que poco más bastaría para convertir al poderoso Yedak en un enemigo. Pero tanta fuerza tienen las raíces de la superstición, que hasta el gran Caoliano titubeaba en cortar el hilo final que le ligaba a su antigua religión. Metaishan fue lo suficientemente prudente para aparentar obediencia al mandato de su superior, y prometió traer las 2 esclavas a la sala de audiencia al día siguiente. Ya casi está amaneciendo, dijo, y no me gustaría interrumpir el sueño de mi hija, de lo contrario, mandaría ahora mismo a buscarlas para que vieseis que el príncipe de Helium está equivocado. Y apoyó sobre la última palabra, esforzándose por ofenderme de un modo tan sutil que no pudiese darme por ofendido. Iba a oponerme a toda dilación y pedir que la princesa de Helium se me trajese enseguida, cuando Taban hizo tal insistencia innecesaria. Deseo ver a mi hija enseguida, dijo, pero si Kulantit me asegura que no se permitirá a nadie salir de palacio esta noche, y que no ocurrirá nada, ni a Deja Toris ni a Tubia de Pesetart, desde este momento, hasta que las conduzcan a nuestra presencia a esta cámara, al amanecer, no insistiré en ello. Nadie saldrá de palacio esta noche, replicó el Yedak de Kaol. ¿Y Metaishan nos dará palabra de que no ocurrirá mal alguno a las damas? El Tern movió la cabeza en señal afirmativa. Unos momentos después, Kulantit indicó que la audiencia había terminado, e invitado por Tabandín, acompañé al Yedak Pesetart a sus habitaciones, donde estuvimos hasta el amanecer, relatándole mis aventuras sobre su planeta y todo lo que había ocurrido a su hija durante todo el tiempo que habíamos estado reunidos. Encontré al padre de Tubia un hombre, según mi corazón, y aquella noche empezó una amistad que ha llegado a ser inferior tan solo a la que me une con Tars Tarkes, el Yedak verde de Tark. Con el primer destello de la repentina aurora marciana, llegaron mensajeros de Kulantit, llamándonos a la sala de audiencia donde Tabandín debía recibir a su hija después de tantos años de separación, y yo debía reunirme con la gloriosa hija de Helium, después de una casi no interrumpida separación de 12 años. El corazón me latía con tal violencia, que miré azorado a mi alrededor, creyendo que los demás debían de percibir sus latidos. Mis brazos ansiaban estrechar de nuevo la divina forma de aquella cuya eterna juventud y belleza eran solo las manifestaciones exteriores de un alma perfecta. Por fin volvió el mensajero enviado a buscar a Metaishan. Me empiné cuanto pude para distinguir a los que debían acompañarle, pero el mensajero volvía solo. Deteniéndose ante el trono, se dirigió a su Yedak en voz que claramente se oía desde toda la sala. «Oh Kulantit, el más poderoso de los Yedaks», exclamó según costumbre en la corte. «Vuestro mensajero vuelve solo, porque cuando llegó a las habitaciones del padre de los Terns las encontró vacías, lo mismo que las que ocupaba su séquito». Kulantit palideció. Un grito ahogado salió de los labios de Tabandín, que estaba a mi lado, no habiendo subido al trono que le esperaba al lado de su amigo. Durante un momento un silencio de muerte reinó en la gran sala de audiencia de Kulantit, Yedak de Kaol. Fue este el que rompió el encanto. Levantándose de su trono se acercó a Tabandín. Las lágrimas oscurecían sus ojos mientras apoyaba las manos en los hombros de su amigo. «Oh Tabandín», exclamó, «que haya ocurrido esto en el palacio de tu mejor amigo».
con mis propias manos hubiera ahogado a Metais Chang si hubiese adivinado los siniestros designios que albergaba en su pecho. Anoche quedó la fe de toda mi vida debilitada. Esta mañana ha sido aniquilada, pero demasiado tarde, demasiado tarde. Para libertar a tu hija y a la esposa de este gran guerrero de las garras de esos archidemonios, tienes a tu disposición todos los recursos de una poderosa nación, porque Kaol entero está a tus órdenes. ¿Qué puede hacerse? Dilo. Lo primero, indiqué yo, es averiguar quiénes son los responsables de la fuga de Metais Chang y sus acompañantes. Sin ayuda de dentro no ha sido posible. Buscad a los culpables y obligadles a que expliquen cómo se fueron y qué dirección tomaron. Antes de que Kulantit pudiera dar las órdenes necesarias para ello, un joven y arrogante oficial se adelantó y, dirigiéndose al Yedak, dijo: «Oh Kulantit, el más poderoso de los Yedaks. Yo solo soy responsable de este grave error. Anoche era yo el que mandaba la guardia de palacio. Estaba en mi puesto, fuera de la sala, durante la audiencia de la madrugada e ignoraba lo que en ella ocurrió, de modo que cuando el padre de los Terns me llamó para explicarme que deseabais que saliese cuanto antes con su séquito de la ciudad, a causa de la presencia de un enemigo mortal que atentaba contra la vida del sagrado Ecador, hice lo que durante toda mi vida me han enseñado como mi deber: obedecer a aquel que creía nos gobernaba a todos, más poderoso aún que vos, el más poderoso de los Yedaks. Yo solo soy culpable, por tanto, sobre mí deben recaer las consecuencias y el castigo. Los demás de la guardia de palacio que asistieron en la huida lo hicieron por orden mía». Kulantit me miró y luego miró a Tabandín como preguntándonos nuestra opinión sobre aquello, pero el error era evidentemente tan excusable, que ninguno de los dos quisimos que el joven oficial sufriese por una equivocación que cualquier otro hubiese tenido. «¿Cómo se fueron?», preguntó Tabandín. «¿Y qué dirección tomaron?». «Se fueron como vinieron», replicó el oficial, en su aeronave. Durante algún tiempo, después de haberse marchado, estuve mirando las luces del aparato, que, por fin, desaparecieron hacia el norte. «¿En qué parte del norte podrá Metais Chang encontrar asilo?», preguntó Tabandín a Kulantit. Durante algún tiempo el Yedak de Kaol permaneció con la cabeza baja, al parecer sumido en profunda meditación. De repente, su rostro se iluminó y exclamó: «Ya lo sé. Ayer mismo, Metais Chang dejó escapar una indicación de su destino, hablándome de una raza muy distinta a la nuestra, que habita en el norte. Dijo que siempre habían conocido a los sagrados Terns y eran fieles y devotos adeptos del antiguo culto. Entre ellos se encontraría siempre un puerto de refugio donde no podría penetrar ningún hereje mentiroso. Ahí es donde se ha dirigido Metais Chang. ¿Y no habrá en Kaol ningún aparato para poder seguirle?», exclamé. «Solo empecé Tart», replicó Tabandín. «Esperad», exclamé. «Detrás del lindero sur de este gran bosque están los restos del aparato que me trajo aquí. Si me dejáis unos hombres para ir a buscarlo y operarios para ayudarme, lo podré arreglar en 2 días, Kulantit». Había sospechado mucho de la aparente sinceridad de la repentina apostasía del Yedak kaoliano, pero la viveza con la cual acogió mi indicación y la premura con que mandó ponerse a mis órdenes a varios oficiales desvanecieron por completo todas mis dudas. 2 días después el aparato descansaba sobre la torre vigía dispuesto a emprender el vuelo. Tabandín y Kulantit me habían ofrecido todos los recursos de 2 naciones, millones de combatientes se hallaban a mi disposición, pero mi aparato no podía admitir más que a Gola y a mí. Al entrar en él vi que Tabandín se colocaba a mi lado. Le dirigí una mirada de interrogativa sorpresa. Dirigiéndose a uno de sus más elevados oficiales que le había acompañado a Kaol, dijo: «Te encomiendo la vuelta de mi séquito a Pesetart. Allí gobierna mi hijo sabiamente durante mi ausencia. El príncipe de Helium no irá solo al país de sus enemigos. He dicho. Adiós».